No, bicho, este no quiere servir. Ya. Listo, 2804 del 2021. Entonces continuamos ahí donde íbamos, ojo, continuamos ahí donde íbamos. Entonces, el oído, como les dije, cumple una doble función, ¿cierto? Una doble función. La primera, la de poder percibir ondas sonoras, oír, ¿cierto? Y la segunda función, la del equilibrio. ¿En dónde principalmente? En el oído interno. ¿Listo? Entonces, Profe, acá, sí, señor. profe, qué pena, es que voy a apagar la cámara un poco para copiar, porque es que estoy en el celular y no veo muy bien. Dale, 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 dale. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir del equilibrio? Ese sería como un subtítulo, como un pedazo aparte del oído, ¿listo? Del sentido de la audición. Entonces, vamos a decir que, listo, el equilibrio ahí. Ocurre dentro del oído. Profe, hoy es 29, 28. Digan este loco, ¿sí ven? Dentro del oído, listo, dentro del oído interno. Gracias. Gracias por la corrección. No sé si dijiste mal o puse en realidad el 28, pero bueno, ahí ya corregimos. Entonces, encontramos en dónde específicamente en la parte de la cóclea. ¿Listo? Entonces recuerden que ustedes tienen una ilustración donde hicieron el dibujo con sus partes. Igual se las voy a compartir acá para que lo tengan muy presente. Ah, esperen que ahora no encuentro el dibujo. Listo. Entonces, ¿dónde ocurre principalmente lo del equilibrio? En la cóclea. Esta región acá en forma de caracol, ¿cierto? Enrolladita, ahí es donde vamos a encontrar en toda esta zona del oído. Ojo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo funciona esto del equilibrio? Entonces, en la cóclea, sobre ella, ¿qué dice que hay ahí? Sobre la cóclea, ¿qué hay? Todo esto es la cóclea. Aparte del nervio auditivo y facial, ¿qué hay sobre la cóclea? Muchachos, según la imagen. El pabellón, el pabellón, el conducto. Conductos que semicirculares. ¿Han visto un nivelador, muchachos? ¿Alguno ha tenido contacto con esta gente que construye, cierto? Que hace por allá los arreglos en las casas o que echa pisos. ¿Han visto un nivelador? Sí, Listo, un nivelador Sí, señora. que tiene en la mitad. ¿cómo, profe? Es que no se le escuchó. No, es que alguien habló y no. ¿Qué tiene un nivelador en la mitad? Esperen, les muestro y les comparto acá un nivelador. Profe, yo por ejemplo lo he visto como con una cápsula en el medio, como si fuera agua, no sé. No sé cómo Como se una llamará eso. cápsula con aceite. Espérenme un Eso, momento, algo les así. comparto. Espérenme, les comparto uno Profe, y dentro de la para que cápsula hay una pipita de aire. ya les muestro bien. Espérenme ahí. Acá encontré un nivelador, bueno, aunque no está tan bien. Acá, abrir imagen pestaña y se los comparto. Miren acá esta herramienta, no sé si algunos la hayan visto, ¿cierto? Ah, profe, se llama un Ah, nivel. profe, con un Lego. Con un Lego encima, no, con el Ay, puño. ese Joseph sí. Entonces, este nivel o nivelador, si esto está en nivel, se contiene unos líquidos como ustedes pueden ver, ¿cierto? Es totalmente, o sea, tiene una parte plana, que es la que se coloca sobre la superficie, como vemos acá, pero en su interior vamos a encontrar unos tubos, en algunos varios, como en este caso hay 3, pero en algunos solamente vamos a encontrar un tubito de estos. Ese tubito presenta un líquido, ¿cierto? Ese líquido, según cómo esté esta burbuja, si esta burbuja se va hacia la izquierda, quiere decir que ¿qué pasa con el terreno? Que está desnivelado. ¿Cierto? ¿Hacia dónde? Casi Hacia la si esta izquierda. burbujita, si la burbujita se inclina hacia la izquierda, pues ahí quiere decir que desde mi punto de vista acá donde estoy, si la burbujita se va hacia la izquierda,
voy a tener que el terreno está de esta forma. Pero por el contrario, si va hacia el otro lado, ¿cierto? El terreno está así. Ahora, ¿cómo hago para que esté, o sea, cómo sé que un terreno está totalmente, ¿cierto? Plano, cuando la burbujita la encontramos en el centro. Algo así es el funcionamiento de lo que sucede en nuestros oídos. ¿Listo? Lo voy a compartir acá. Acá, estos conductos semicirculares igualmente están llenos de un líquido. ¿Listo? Este líquido, pues, al igual que en el nivel, ¿cierto? Si este líquido inicia a moverse de un lado para el otro, él debe estar totalmente centrado, a pesar de que usted esté saltando, ¿cierto? De que usted esté caminando o esté girando, él va a mantenerse, los conductos semicirculares van a tratar de mantener ese líquido siempre centrado. Pero ahora, cuando usted inicia a jugar por ahí, ¿cierto? Con sus amigos, venga, le damos vueltas a ver cuánto dura, ¿cierto? Y entonces inicia a darle vueltas y da unas 20 vueltas y lo dejan quieto y usted perdió el control total, ¿cierto? ¿Por qué? Esos líquidos en el conducto semicircular se agitaron, se agitaron y se agitaron. Es como si yo en el nivelador hiciera lo mismo en el terreno y lo moviera de un lado al otro. Me va a desnivelar todo, ¿cierto? Igual va a pasar acá, ¿cierto? Vamos a perder el sentido de la orientación, ¿cierto? De cómo estamos, dónde estamos, de la ubicación, del equilibrio, y por ende, hasta que esos líquidos no vuelvan a tener el control y estabilizarse, esos líquidos nos van a mantener o no vamos a poder mantener el equilibrio. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando damos un golpe? Ustedes miran en las, el que le guste mirar peleas, ¿cierto? UFC o bueno, la cantidad de cosas de combates que hay en boxeo, etcétera. Los knockouts, ¿cierto? Que es un knockout, dejar a una persona privada, ¿cierto? Que no puede competir más. Se producen casi siempre cuando el golpe se da acá. Si usted logra conectar, ya sea un puño, forma de palma, como sea, ¿cierto? Un golpe en esta región o en la cara, ¿cierto? Cerca de esta región, de una vez la persona va a quedar lo que se conoce como el noqueado, va a quedar noqueada, ¿cierto? Porque, o sea, imagínense, si con solo dar vuelticas usted ya queda mareado, ahora un golpe seco en esa parte, ¿cierto? Entonces prácticamente va a descontrolar todo. Muchas veces el sistema nervioso dice, uy, algo nos está pasando y es grave. ¿Qué vamos a hacer? Desmayémonos. Eso es una forma de controlar el cuerpo humano cuando ve que, ¿cierto? Internamente nuestro sistema nervioso, cuando ve que las cosas son graves, ¿sí? Lo que hace es apagarse, entrar en un modo de ahorro de energía, ¿cierto? Así como los computadores, cuando ustedes los dejan un tiempo ahí, él mismo entra en un modo de ahorro de energía. Lo mismo va a pasar con nosotros. Se suspende todo. Y eso es lo que conocemos como un desmayo. ¿Listo? Pero una de las causas entonces es ese golpe en esa zona, en esa región. ¿Listo? En esos canales semicirculares. Entonces, ojo ahí. ¿Entendido el proceso? Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? Ya les completo acá la información. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces, como les decía, No, señor. oído interno, dentro del oído interno, listo, sobre la cóclea se encuentran canales semicirculares. ¿Listo? Responsables del equilibrio. ¿Listo? Estos canales semicirculares, ¿qué va a pasar acá? Entonces, las neuronas que reciben esos receptoras del equilibrio están dentro de esos canales que se encuentran llenos de un líquido. ¿Listo? Entonces, dentro de los canales se encuentran las neuronas junto con un líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Como les decía, cuando ese fluido se mueve, entonces por dentro de ese fluido vamos a encontrar unos pelitos. ¿Listo? Entonces acá, vuelvo a compartir acá. Dentro de estos conductos semicirculares está el líquido.
y al moverse el cuerpo humano, el líquido lógicamente se va a Va mover. subiendo. Ajá. Entonces, lo que hace, ¿sí? Lo que hace que golpee esos pelitos que sirven como sensores. Y entonces, esos pelitos son los que me van a dar la percepción de, por ejemplo, que usted le digan camine en línea recta, ¿cierto? Y que usted no ande como borracho de un lado para el otro, sino que esos pelitos le permiten, cuando el líquido se nivela, entonces usted es capaz de mantener su equilibrio en cierta parte, ¿no? No es que vamos a ser perfectos, pero es capaz de mantenerse siguiendo esa línea recta. ¿Listo? Gracias a esos sensores, o sea, al líquido y a esos pelitos que vamos a encontrar en esa región. ¿Listo? Entonces volvemos aquí al texto, compartir. Profe, una pregunta. Sí, Es que cuando, digamos, uno se pasa a veces copitos para limpiar la oreja, es que a veces dicen que es malo. Que eso es sumamente malo. El mismo oído, es que hay gente que coge, ojo, el copito está bien, ¿cierto? Pero para limpiar no tan profundo. Es que hay gente, Dios mío, yo he visto unos que cogen esos copitos y prácticamente se los sacan es por el otro lado, ¿sí? Eso lo que hace es volver a introducir toda la cera que se estaba expulsando. La misma cera se encarga de salir solita. Ella misma se encarga de salir. ¿Listo? Entonces ya pues cuando se acumula usted ahí sí puede limpiarse el oído. Pero es que hay gente que es constantemente con los copitos dándole y dándole y se los introducen muy a fondo. Lógicamente esto hace que otra vez el material que se estaba expulsando la oreja vuelva a introducirse, ¿cierto? Vuelva y mucha gente termina con infecciones, pues porque esa materia otra vez adentro, pues eso genera infecciones, bacterias, bueno, una cantidad de cosas y entonces inician a sufrir de otitis, les da una cantidad de cosas. Lindsay, el subtítulo es equilibrio, ¿listo? Porque esto hace parte de la audición. O sea, estamos relacionando el mismo órgano. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. ¿Entendía la pregunta? ¿La respuesta? sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ojo, cuando este fluido se mueve, ¿qué va a pasar? Mueve unos pelitos en la parte interior, ¿listo? Que son los que contienen los receptores de posición. Lógicamente el equilibrio se completa con otros sentidos, ¿no? Principalmente con cuál sentido se completa el equilibrio. Señor. Profe, después de canales, ¿qué dice? ¿Se encuentran? Uy, escribí mal, cuando este fluido dentro de los canales se encuentran, perdón, sí, se encuentran, ¿listo? Las neuronas junto con un líquido. Cuando este fluido se mueve, mueve unos pelitos en la parte interior, que son los que contienen, que son los que, ya me trago las palabras, los que contienen los receptores de posición. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. Les estaba preguntando que esta cosa del equilibrio, ¿con qué sentido se complementa? ¿Con cuál sentido creen que se complementa? ¿Con qué? Con los mocos. La audición. Dios mío, esta gente sí. ¿Con qué sentido se completa? De los 5 sentidos que conocemos, con la Audición, audición, profe. no, con la audición no. Tú no puedes, o sea, por ejemplo, si ustedes dejan de oír, no van a perder el equilibrio. ¿Con cuál sentido se ¿Con el complementa? tacto, profe? Con la visión, con la vista. Sencillo, con la vista el sentido del equilibrio se complementa con la vista. Si usted es totalmente ciego, ¿cierto? Prácticamente su sentido del equilibrio, ¿cierto? Pues va a verse disminuido un poco porque no vamos a tener la percepción de dónde estamos, qué estamos pisando, será que hay un hueco al frente, será que, ¿cierto? Entonces, esos dos sentidos van de la mano, ¿listo? Se complementa uno con el otro y así podemos tener pues un equilibrio bien. Listo, muchachos. Eso sería todo respecto al equilibrio. Ahora, vamos a ver el siguiente sentido.
Siguiente sentido es el del tacto. Ahora sí como título el sentido del tacto. ¿Listo? Tacto. ¿Qué podemos Profe, decir? tengo una pregunta. Sí, señor. Es que, un ejemplo, cuando usted me mostró lo del oído, eso se ve muy grande. ¿Cómo hace todo eso para quedarnos en el cuerpo, profe? Cierto, eso se ve, esa imagen dice es mucho más grande de lo que es realmente. Sí, claro, pero ahí está el espacio. Prácticamente en esta región acá atrás, ustedes pueden notar que es un poco hueca. Tóquense acá detrás del oído. Tóquense ahí detrás del oído, donde está esto, atrásito. Esa región es prácticamente, ustedes dirían, ahí es hueco, ¿cierto? Tóquense. Entre la mandíbula, ahí encuentran la mandíbula, ahí hay un huequito. La mandíbula, donde inicia la mandíbula y vayan subiendo hasta encontrar el oído. La mandíbula inicia acá, ¿cierto? Muevan más o menos donde nos está mostrando el caballero Arley. Ahí ustedes van a encontrar, ¿cierto? Una cavidad. Ahí hay una cavidad. Bajen por toda su oreja y ahí van a encontrar una cavidad, ¿cierto? Ahí es donde se hacen muchas veces, ahí es donde ahí, ¿cierto? Si uno mira internamente, ese espacio es el que va a ocupar nuestro sentido del oído, ¿cierto? Ahí atrás de ese vacío que ustedes sienten, ahí es donde vamos a encontrar el resto de la oreja. Lógicamente la imagen lo que hace es ampliar, pero en realidad, pues eso, el espacio, sí, es minúsculo, o sea, el espacio es mínimo. ¿Por qué? Porque necesitamos el resto del espacio, ¿para quién? Para nuestro cerebro, ¿cierto? Para nuestro cerebro, el encéfalo, el cerebelo, bueno, y el resto de partes que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, no, la imagen no tiene nada que ver en la realidad con lo que es el oído realmente, ¿sí? Es un órgano mucho más pequeño, es un órgano mucho más pequeño, demasiado pequeño. Por eso se dice que el yunque, el estribo y el martillo son los huesos más pequeños que tiene el ser humano, ¿sí? Imagínense, si usted pensaría físicamente y se ve, yo diría que ¿cierto? Acá estas partes del hueso de los dedos, Algo es ustedes, desequilibrada. ustedes dirían que son las más pequeñas. Igual si miramos la mano, nuestra mano acá, esto está también lleno de hueso, ¿sí? Uno podría decir que ahí está lo más pequeño y uno lo piensa, pero hay mucho más pequeño. Mírese su dedito ahí, ¿cierto? Mírese la primera parte, ahí donde está la uña. Esos huesos del oído son mucho más pequeños que esos, mucho más pequeños que eso. ¿Listo? Que las falanges, ¿no? Esto se llaman las falanges. Cada una de estas partes, falange. ¿Listo? Entonces son ¿cuántas falanges en un dedo? Una, dos, tres falanges en un dedo. ¿Listo? Entonces cada falange, donde está su uña, imagínense mucho más pequeño, reducido a la mitad. Algo así es el tamaño de los huesecillos que encontramos en el oído. ¿Listo? Entonces el oído es un órgano muy, muy pequeño, si uno lo compara con las imágenes que ve normalmente. Listo, del tacto, ¿qué podemos decir del tacto, muchachos? Ideas previas, ¿qué Profe, conocemos pues del tacto? para mí es el organismo externo más importante de los cinco sentidos, pues porque eh, este nos permite observar, nos permite, como decir, este también nos permite a veces nosotros sentir las cosas, o sea, a veces como decir que sabemos que algo vas a sentir en la parte de algún lado, entonces pues yo digo que ese es el más importante. Bueno, tú dices que es el más importante. Dejémoslo, sí, ojo, cada uno tiene su importancia. O sea, si nos falta algo, por ejemplo, si nos falta audición, vamos a quedar supremamente perdidos, ¿cierto? Alguien nos está llamando y usted ni cuenta se da. Si nos falta vista, no vamos a poder saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? No podemos observar. Si nos falta gusto y olfato, bueno, no podemos disfrutar de comernos algo delicioso, ¿cierto? Sino todo va a ser lo mismo. Y el olfato igual, ellos dos están relacionados, los vamos a ver. Cuando veamos olfato y gusto, vamos a ver que están muy relacionados. Entonces, ojo, el tacto sí tiene su nivel de importancia, más que todo porque tiene muchas funciones. A diferencia de, por ejemplo, de los ojos que nos permiten solo ver, del oído que nos permite escuchar y el equilibrio, ¿cierto? De la lengua que nos permite el gusto y del olfato que nos permite oler, el tacto tiene más funciones que el simplemente hecho de tocar algo, ¿cierto? Por ejemplo, detectar temperatura, ¿cierto? Nos permite el tacto. Percibir algunas veces vibraciones, ¿sí? No solamente en el ser Eso humano. era lo que quería decir.
No solamente en el ser humano. Si ustedes miran los animales, ¿cierto? Ellos usan los pelitos, los pelos que están ubicados sobre la piel para detectar vibraciones en el ambiente. Los gatos, sus bigotes, ¿cierto? Que hacen parte de una extensión del tejido del órgano, de la piel, utilizan ellos para percibir las vibraciones del ambiente. Y así lo hacen muchos de los animales que presentan sus bigotes largos, ¿cierto? Entonces, ojo acá, el tacto, ¿listo? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el órgano con lo que lo relacionamos? ¿Cómo se llama ese órgano? ¿Cómo se llama el órgano del tacto? ¿La El piel? perfecto, ¿cierto? Tiene el órgano más grande, ojo, el más grande de los otros sentidos, la piel. Tenemos piel por todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, pues, Profe, por ejemplo, las otras partes de la piel, que es la epidermis, la endodermis, ¿ellas también hacen parte del tacto o ya es claro, del organismo interno? ellas hacen parte, ya ahorita te las muestro en la ilustración, ellas Ah, hacen listo, parte profe. también sí, ellas también hacen parte, toda esa parte, sí, mesodermis, Va al tacto. ectodermis, meso, ecto y endo, meso, ecto y ecto, sí, esas tres son la estructura que componen precisamente a la piel, listo, al órgano de la piel. Entonces tiene el órgano, listo. ¿Listo? Entonces tiene el órgano más grande en comparación con los otros sentidos. ¿Listo? Este órgano corresponde a la piel. Listo. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la piel? ¿O qué nos permite hacer la piel? Entonces la piel, lo primero, pues, encargada de percibir cambios, ¿listo? En el ambiente. Entonces está encargada de percibir cambios en el ambiente. ¿Listo? ¿Cambios de qué? Temperatura. ¿Listo? Entonces ustedes salen, uy, tengo frío, tengo calor, ¿cierto? Está haciendo frío, está haciendo calor. Precisamente porque nuestra piel tiene sensores, ¿sí? Que nos permiten detectar, esos sensores se llaman corpúsculos. Entonces nos permiten detectar las variaciones de temperatura. ¿Listo? Son un tipo de sensor. Entonces está encargada de percibir cambios en el ambiente. ¿Listo? Relacionados con la temperatura. De temperatura. ¿Qué otro cambio puedo percibir? Presión, Sí. ¿cierto? Entonces, Nervios, ¿no? cuando alguien me toca, ¿cierto? Cuando alguien me hace, me chuza en la espalda, señor, venga, se le cayó tal cosa, señorita, mire, ¿cierto? Entonces, la piel nos permite percibir esas presiones que nos hacen sobre ella. ¿Listo? Y por último, también nos permite, listo, aparte de la presión, el dolor. ¿Listo? Que son dos cosas diferentes. Yo puedo presionar algo sin necesidad de causar dolor, ¿sí? Ojo ahí. Entonces, temperatura, presión o dolor. Vamos a tener esas tres características que puede percibir el tacto. Para cada uno de ellos hay diferentes tipos de receptores. ¿Listo? O sea, cada cambio se percibe con un receptor distinto. No es que el mismo receptor perciba la temperatura y el mismo perciba la presión y el mismo perciba el dolor, ¿no? Hay tres, uno para cada uno. Entonces, listo, cada cambio es percibido por un receptor diferente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Digamos cuando uno se corta, ¿sí me entiende? Uno se corta y le sale sangre, porque a veces sale súper ligera y a veces sale muy despacio. ¿Es por el cambio de la piel o como lo... Hay veces no, eso depende de la profundidad de la herida, ¿sí? Si usted apenas se pinchó un dedito, ¿cierto? Se rasguñó ahí, lógicamente muchas veces ni siquiera sale sangre porque no alcanzamos a tocar, ¿cierto? O sea, es superficial. Pero cuando entre más profunda es la herida,
Entonces ya puedo afectar una arteria, ya puedo afectar venas, ya puedo afectar capilares, ¿sí? Que transportan sangre. Entonces, O sea, ya reacción. entonces, por ende, ojo, si sale muy poquita sangre, entonces puede ser que afecte un capilar, ¿sí? Que son pequeñitos conductos, mucho más pequeños que las venas y las arterias. Cuando ya vemos una gran cantidad de sangre, entonces, por ejemplo, cuando hay cortes acá, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? La vena que... Pues se corta, o sea, ya. ¿Cómo se llama la vena que pasa por el cuello? Eso se lo deben saber ustedes. Horta. Listo. Y entonces esa vena es supremamente importante, ¿sí? Lo que conocemos como coloquialmente la yugular. Entonces, uy, ¿cierto? Ese es un término en la yugular que le dicen. Entonces, cuando le dicen en la yugular, usted mejor dicho salga corriendo Pues porque sí, es que porque es una cortadita y ya murió, ya sí, valió. ya, mejor dicho, usted váyase de ahí, apenas escuche yugular, usted diga, paticas, ¿pa' qué te tengo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque desangrarse acá, si no se controla rápidamente el flujo sanguíneo que pasa por esta zona es alto, demasiado, ¿cierto? Si no controlamos ese flujo prontamente, se muere desangrado, ¿listo? Se va a morir desangrado en cuestión de, mejor dicho, minutos. Entonces, en menos de nada. Que si usted se hace una cortada acá en un dedito, pues usted sabe muchas veces eso dura ahí, ¿cierto? Y usted no le va a pasar nada, porque la cantidad de sangre que sale, ¿sí? No es suficiente como para que su cuerpo diga, uy, me va a desmayar o me va a morir, ¿no? Usted fácilmente sella y listo. Además, la presión, córtese córtese un capilar pequeñito cuando usted ¿cierto? Se cae y se raspa, y usted mira que la sangre sale suavemente, sale, ¿cierto? Pero la presión que maneja este tipo de venas o arterias es demasiada, por ende la sangre va a salir como si usted estuviera en una manguera de agua abierta a toda presión, ¿cierto? Por eso se desangra mucho más rápido. Ojo, y no solamente pasa acá, ¿dónde más tenemos venas principales? En las piernas, ¿sí? En los Eh, brazos, en el en brazo todo no, lado estamos en el llenos. brazo no, en el brazo no, en el brazo no. Ustedes pueden tener una cortada profunda en el brazo y si fácilmente se ponen un torniquete, listo, o algo que les tape ahí que no deje salir, no va a pasar nada. Pero si En hay, serio, ojo, ¿en dónde sí lo hay? Entonces hay una que es la aorta y la otra es la horta. ¿Sí las han escuchado? no señor. No, vamos a mirar una imagen de las venas del cuerpo. Aquí un Pues momentico, a es ver. que decía que pues abajito de los dedos, mejor dicho, el como parecía el brazo, que uno, Abrir digamos, se cortaba imagen. y ahí ya generaba la muerte. No, 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 no. Espérame a ver, arteria. Acá. Esta creo que me deja ver bien lo que quiero mostrarles. Entonces, miremos acá, ¿cierto? Por nuestro cuello, entonces baja la vena yugular y la arteria carótida, supremamente principales. Si se llegan a cortar en estas dos, complicado, ¿cierto? Toca rápidamente tapar porque si no se muere desangrado prontamente. Los brazos, ¿por qué no? Miren, baja una arteria humeral, pero si ustedes miran el tamaño de la vena, de la arteria y de la vena, no es tan grande. Por ende, si usted sí logra tener un poquito ahí la herida, ¿cierto? Impedir que salga sangre, se puede salvar. Pero ahora, acá, miren el tamaño de estas dos que descienden. ¿Quiénes son estas dos? Entonces, otra vez, venas, ¿cierto? Cava, listo. La vena cava, y entonces es supremamente importante. Si ustedes se afectan esta región, muy probablemente van a ¿En el decir, hombro, profe? no, acá, arriba del pecho, arriba del corazón y en la parte inferior del corazón. Arriba y la parte inferior. ¿Listo? ¿Sabes? Toda la región del pecho es supremamente peligrosa. ¿Sí? Y en las piernas, como yo les decía, estas dos que bajan acá, la arteria ilíaca y la vena ilíaca, ¿sí? Mucha gente suele decir y no hace nada pronto, entonces no sé, se chuzaron, lo chuzaron, le dieron un disparo o lo que sea, y como fue en la pierna, piensan que no va a pasar nada. Fácilmente usted puede morir en menos de nada desangrado acá. ¿Listo? Entonces, en esta región, Profe, digamos, o sea, digamos en ese caso, digamos, ¿cuál es la vena que más tiene peligro? ¿La aorta o...? las dos, las dos,
o sea, desde que sean venas y arterias principales, ¿ustedes cómo las determinan que son principales? Por el tamaño. ¿Listo? Mire que cada vez que van descendiendo a la extremidad, el tamaño va disminuyendo. Entonces, entre más cercano acá, ¿cierto? A nuestra pelvis, más cercano ahí, más peligroso es. Y entre más cercano al pecho, pues peor, y peor si impacto en el corazón, ¿no? Por eso es que acá encontramos en esta región que protege todo esto. La piel. No, la piel es fácil de eh, atravesar. ¿Qué protege todo esto? Profe, estos huesos, Los se me olvidó músculos, los los huesos, músculos. profe, estos que protegen el tórax, creo que se llama. ¿Y cómo se llaman esos huesos? Oigan, no me van a decir que no saben. Ustedes se los comen en el marrano, uy, son riquísimos. Ah, las costillas. Ah, bueno, costillas. Las Ujú. costillas protegen, ¿cierto? ¿Cuáles son los más importantes huesos para proteger órganos vitales? Las costillas protegen a al corazón y a los pulmones, y el que protege el cerebro, ¿cómo se llama? Cráneo. cráneo. El cráneo. Esos huesos son vitales, por eso hay hueso en esa parte, ¿cierto? ¿Sí? No, Hay sí, un golpe en la cabeza grave. Por ejemplo, si ustedes miran su piel, ¿cierto? Fácilmente van a encontrar en su brazo, en un brazo, van a encontrar ¿qué? Piel, músculo, hueso, ya, porque acá no hay nada que proteger, entonces el hueso está internamente, ¿sí? O sea, al fondo, totalmente en la parte más adentro del brazo, igual que en una pierna, igual, ¿cierto? En las piernas y en los brazos. Pero ahora, si usted mira la parte del tórax, lo que usted no va a encontrar, ¿cierto? Lo que usted va a encontrar es otro orden. Entonces usted va a encontrar costillas, ¿cierto? Piel, costillas y el órgano que se desea proteger, corazón, pulmones. Y en la parte superior, piel, cráneo, ¿cierto? Cerebro, que es lo que usted desea proteger. Entonces, si ven, ahí la evolución y esto de la biología eh, es perfecta, podríamos decir, ¿cierto? O sea, todo está hecho y todo está ideado para que funcione adecuadamente. Nada está dejado al azar. ¿Listo? Bueno, espérenme, ya se nos va a acabar acá el tiempo. Entonces, ay, ahora no me deja compartir el tablero. Acá, digamos en que se encarga de percibir cambios, ¿cierto? Temperatura, presión, dolor, cada cambio es percibido por un receptor diferente. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir del sentido del tacto? Entonces, este sentido del tacto va a usar receptores, ¿cierto? Para sentir presiones suaves, como cuando nos tocan, ¿sí? Pero también va a sentir receptores o va a tener receptores en los músculos y tendones, ¿cierto? Receptores de temperatura para sentir frío o calor, ¿listo? O también para regular la temperatura interna, ¿cierto? ¿Usted cómo se da cuenta que tiene fiebre? Digamos, cuando uno, pues simplemente viendo la temperatura o Tocándose la ya frente, ¿no, sintiéndose profe? caído. Si Bueno, tiene, sí, tiene pero es que, también. ojo, espérame, pero es que tú a cada rato no vas a tener un termómetro ahí metido, ¿cierto? Ah, ya, es porque está caliente, porque ya Ah, bueno, está muy caliente. a pesar de que es un cambio interno, porque eso es la temperatura interna, ¿cierto? Usted fácilmente detecta ese cambio cuando, uy, se toca la cara, ¿cierto? Y dice, tengo como fiebre, ¿cierto? Y usted no ha hecho ejercicio, usted no ha hecho nada, usted está acostado y siente ese cambio de temperatura y tengo como fiebre. Ahora sí, coge un termómetro, lo pone en la axila o lo pone en un lugar donde no haya contacto con la temperatura del ambiente, sino solamente la interna, por eso se pone en una axila, en la boca, ¿cierto? Y en otras partes, donde fácilmente puedo percibir lo que está pasando adentro mío, ¿cierto? En el interior. Entonces, si hay fiebre es porque hay una infección o hay algo así. ¿Listo? Bueno, chicos, les voy a mostrar la imagen solamente. Vamos a dejar copiado hasta acá. ¿Listo? Eso es lo que me van a copiar y subir a la plataforma. Junto con la imagen, ojo, junto con la imagen que está en el Classroom. ¿Listo? ¿Cuál es la imagen? Pues la del sentido del tacto. Se las voy a mostrar rápidamente. La Profe, ¿se próxima puede clase. fotocopiar? No, por favor, no. Hagan el dibujo, ¿listo? Ay, profe, pero está muy difícil. Ay, no sean, uy, Dios mío. Sí, profe, Tengo la foto. no sea malito, Profe, no sea Oigan, malo, no, profe, Profe, tenemos tiene que hacer mucho trabajo dibujo por o hacer se le puede sacar hoy. Profe, la puede dejar fotocopia para y la así. otra semana. Me dejaron un chico de tarea. oigan, Ush, no lo escuché a ninguno. Como no Profe, lo Que escuché, no la va a dejar fotocopiar. sí.
Y ve, como no los escucho, pues la tarea sí Déjelo es- Profe, copiar, Profe, profe. silencio, silencio, silencio. No, pero silencio. deje de hablar a Ay, uno. no. Silencio, hable uno solo. Silencio si no se acaba la clase y queda de tarea eso. Entonces, silencio, espérenme nada. Profe, que si nos puede dar un tiempo porque nos han dejado muchas tareas. Pero es Pero es que solo un dibujo. pero es que solamente es el dibujo. Difícil. Bueno, la fotocopia. Solamente Fotocopiado es más rápido. Es que están Profe, déjelo versión copiar. 3 del dibujo, no está en 2D, entonces por eso es que es más difícil. Tendríamos que hacerlo y es más complejo. Dios mío, para sacar Profe, excusas, podemos sacar fotocopia. para sacar excusas de muchachos somos rehabilidosos, ¿cierto? Y Dios mío, yo me sorprendo. Y yo digo, yo era así. Ah, no, profe, no, sinceramente diciéndole la verdad, es que sí nos han dejado trabajos, se han dado garra. Sí, o sea, la verdad no es Ya. mentira, profe. Tenemos que hacer un La verdad, periódico. Miren, esperen. Ya ahorita miramos. Esperen un momento, ya les digo si sí o si no. Escuchen acá. Entonces, como les estaba diciendo, se los explicaré en la próxima clase, pero quiero que identifiquen lo que les digo de los corpúsculos. Los corpúsculos son esas partes, por ejemplo, el corpúsculo de Ruffini, encargado de percibir exclusivamente calor. Corpúsculos de Pacini, encargados de percibir solo presiones. ¿Listo? Mientras que tenemos el corpúsculo de Krauss, que se encarga de percibir el frío. Entonces, si ven, ni siquiera hay uno solo que mida la temperatura. Deben haber dos, uno que detecte frío, otro que detecte calor, ¿cierto? Entonces, ténganlo muy presente, porque cuando se cortan superficialmente no sangra muchas veces. Mire, la cantidad de vasos que hay no es tanta. Entonces, muchas veces ni siquiera solamente está el raspón de la piel, poquito de piel que se quita, ¿cierto? Pero no va a pasar nada más. Y por último, como también característica especial, el pelo. Listo, en nosotros el pelo se perdió el ser humano. ¿Por qué? Porque el humano inició a usar ropa. Por ende, ya no tenía la necesidad, ¿cierto?, de que el pelo fuera igual de largo como lo es en un chimpancé o como lo es en otros primates. ¿Listo? Entonces, a ver, niños peliones, imprímanlo, pero la tarea queda para hoy. Muy amable, Bueno, profe, lo queremos mucho. Gracias, profe. Listo. Tan lambón ese Michael, solo dígale Chao. que la copia y ya, pero es que lo quiero mucho, Ay, Nico. déjenme. Profe, podemos sacar fotocopia y diga que Déjeme sí, ser que sí. feliz. Vean. Profe, no, y lo amamos, la verdad es que sí lo amamos. ¿qué toca hacer? Joiner, toca copiar lo que tenemos acá lo que les estoy compartiendo, mentiras. Acá, lo que les estoy compartiendo en este momento, que fue los apuntes, junto con el dibujo. El que quiera hacer el dibujo perfecto, el que lo quiera imprimir, pues, no pasa nada. ¿Listo? de cortar el dedo. Chao, profe. Ah, este es mucho tonto. Chao, Chao, profe. chao, muchachos, chao, Michael, chao. acabé de cortar el dedo. Hasta luego. No, profe, lo amamos mucho. Gracias por dejarnos imprimirlo. Ay, Dios mío, sí son Dejen lambones. la operación paleta. Chao, Uy, profe. yo no lo Hasta dije. luego. Operación Me paleta, estresaron. chavales. Hacer operación paleta. ¿Cuál operación paleta? Pero miren, hicimos la operación paleta No, y sí, logramos se imprimirlo. pasan. Hicieron la operación paleta y les dio resultado, ¿no? La Eso fue Pero, operación. ay, ustedes dicen, ay, se pasan y el beneficio es Sí, para todos. pero no. Hoy se pasaron, o sea, No, hoy se Sara, pasaron ustedes con se pasan usted. y el beneficio fue para todos. Revolución, chavos, revolución otra vez, chingo. Ay, Dios mío, está bien. Chao, Sí. profe. Hasta Huelga, luego. huelga.